¿Cómo le fue en el semestre? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, profe, pues pesado por la pandemia, pero bien, Ya va terminando las clases. ya, Y luego ya nomás le va a quedar uno y no con todas las materias, ¿verdad? no, fíjese que ese sí tengo todas las materias, más bien ahorita estoy llevando dos nomás. Ah, bueno. Pero creo que son muy pocas materias el semestre que entra. Sí, no, son seis, Hay creo. una, hay una que se llama máquinas eléctricas. A ver qué tal. Pero esas te las da otro profe. Oh, Ahí para que se pongan listos. ok. Pues los demás, de hecho, no sé, porque sé que tienen examen ahorita, creo. No, nada más, creo que nomás Carlos Arturo, los demás, la verdad, no sé. Y estuvieron negociando no hacer el examen ahora. Pero les dije que clases sí iba a haber. Se me hace que si tienen examen, pues van a estar estudiando. Pero yo chequé los calendarios y este día no les tocaba nada. Mm, Vamos a resolver este documento. Sirve que le sirve a usted para que estudie para el final. ok. Ahí me va siguiendo. Dice, en el circuito siguiente, el voltaje total es de 15 voltios, la resistencia es de 2 megaohms y el capacitor es de 5 microfaradios. Cuando el interruptor se cierra, o sea, este interruptor, calcule la constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo, la fórmula es R por C. Vamos a poner nada más R por C. Y la resistencia, pues vale 2 megaohms. Ay, profe, perdón que le interrumpa. O sea, si va a ser más o menos el examen final. Sí, haga de cuenta que este sería. Ah, ok, ok. O sea, algo muy igualito a esto. Entonces, como nomás tenemos que multiplicar lo que vale la resistencia, que son 2 megaohms, por lo que vale el capacitor, que son 2 microfaradios, multiplicamos 2 por 5 y nos da 10. Y luego cuando multipliquemos megas por micros, ya el resultado es segundos. No tenemos que hacer conversiones. Megas por micros da ohms. Ya siempre, porque el mega significa 10 a la menos 10 a la 6 y el micro significa 10 a la menos 6, entonces ahí se anula. Cuando multiplicamos megas por micros nos da segundos. Entonces ya el resultado son 10 segundos. Tiempo en que se carga un capacitor. La fórmula es 5R por C. Esa es la fórmula. Por lo tanto, si ya vimos que RC era 10, pues ya nomás multiplicamos 5 por 10. Y esto nos da 50 segundos. Y luego, tiempo en que el capacitor llega a la mitad de la carga. Ya vimos la semana pasada que la fórmula para encontrar el tiempo cuando el capacitor va a la mitad de la carga es 0.7 RC. Entonces ya nomás diríamos 0.7 por 10 segundos. Como RC ya la calculamos, entonces esto nos queda 7 segundos. Y acabamos la parte 1. Esta es la parte 1. Ok. ¿Preguntas?
Bueno, Tanto el 5 como el punto 7 son constantes, ¿verdad? es una fórmula que ya dedujimos la semana pasada. Ujú. Sí, Todas estas fórmulas las dedujimos. Constante de tiempo, RC. Tiempo de carga, 5 RC. Capacitor, mitad de la carga, 0.7 RC. O sea ok. que cuando pasen 7 segundos, el capacitor va a llevar la mitad de la carga. Sí, es lo que vimos con la gráfica y nos mencionó que se Sí. repetía eso en todos, A ¿verdad? ver, déjeme checar esa fórmula, esa de la constante de tiempo. Aquí, eso de la gráfica nos lo piden ahí más adelantito. Ok, Voy a checar nomás eso de la mitad, porque se me hace mucho tiempo. ok. ¿En qué tiempo? En 5. Sí, es en 0.7. 0.7 RC. Está bien. Ah, ok. Entonces estábamos sí se está viendo el archivo, ¿eh? Vamos en la parte 2. Sí se está viendo el archivo que le acabo de mandar. Sí, Parte 2. Si se conecta el activador de un sensor en paralelo con el capacitor, como se ve en la figura, determina el tiempo en que se activa el sensor. Haga de cuenta que al mismo circuito le conectamos un activador, o sea, le conectamos un activador que se va a encender cuando tenga el voltaje que diga aquí. Si el activador es de 15 voltios, ¿en cuánto tiempo se va a activar? Es lo que me dice. Cuando el activador tenga 20 voltios, ¿en cuánto tiempo se va a activar? Y si el activador fuera de 10 voltios, o sea que me dieron 3 valores diferentes. ok. Entonces vamos a hacerlo con cada uno. Con cada uno se van a hacer cosas diferentes. Muy bien. El capacitor se carga, ya vimos que en 50 segundos. Y cuando se carga con todo el voltaje de la fuente. ¿La fuente de cuánto voltaje era? La Mm, fuente era de 15 voltios. O sea que cuando el capacitor se cargue completo, aquí, va a tener 15 voltios. Si el activador es de 15 voltios, entonces el activador se va a activar cuando tenga 15 voltios. ¿Y cuándo los va a tener? Cuando el capacitor tenga 15 voltios. ok. ¿Y cuándo los tiene? Cuando se carga. Entonces, como ya calculamos que se cargan 50 segundos, pues ya le ponemos ahí 50 segundos. Si ya sabemos que va a llegar a los 15 voltios en 15 segundos, en 50 segundos, pues ya eso es lo que le pondríamos. Entonces, vamos a ponerle aquí que van a ser 50 segundos. Porque aquí en la parte 1, inciso 2, decía, tiempo en que el capacitor se carga, 50 segundos. Cuando se cargue, ¿cuánto voltaje va a tener? Va a tener 15. ¿Y este activador de cuánto es? De 15. Entonces se activa en 50 segundos. Inciso 2. ¿En qué tiempo se va a cargar se va a activar el activador? Si es de 20 voltios, ¿en qué tiempo será? Nunca se va a activar, nunca se va a activar. ¿Por qué nunca se va a activar? Porque el capacitor nunca va a llegar a 20, pues si él nomás llega a 15. Entonces, como el activador trabaja con 20 y el capacitor nunca va a llegar a 20, pues nunca se va a activar. ¿Está de acuerdo? Sí, Por eso le ponemos aquí nunca.
O sea que el capacitor cuando mucho va a tener 15 voltios. Ok. Pero aquí nos la pusieron muy difícil porque nos dicen que en cuánto tiempo el activador se va a activar si es de 10 voltios. Entonces aquí vamos a tener que vamos a tener que despejar una fórmula. Vamos a tener que encontrar una nueva fórmula. Porque el capacitor se carga en 50 segundos a la carga completa, o sea, a 15 voltios. Y en 7 segundos se carga a la mitad, a 7.5. Y yo ahora necesito saber en qué tiempo el capacitor va a llegar a 10 voltios, porque cuando llegue a 10 voltios es cuando el activador se activa, pues puesto que es de 10. Si aquí me hubieran dicho que el activador es de 7.5 voltios, ya sabría yo que se va a activar en 7 segundos, porque en 7 segundos el capacitor va a llevar la mitad de la carga. Como la fuente es de 15, en 7 segundos llevaría 7,5 voltios, pero resulta que el activador es de 10 voltios. Como es de 10 voltios, tenemos que encontrar el tiempo en que llegamos a los 10 voltios. Marilu y Diego, estamos haciendo el archivo que les mandé. La parte 1 fue pura aplicación de fórmulas y la parte 2, pues prácticamente también. Ok, profe. Y es nada más seguirlas. O sea, en la parte 1 me piden la constante de tiempo, pues es R por C. Multiplicamos lo que vale la resistencia por lo que vale el capacitor y nos da 2 megas por 5 micros, nos da 10 segundos porque megas por micros da segundos. Y luego me dicen el tiempo en que el capacitor se carga y ya sabemos que un capacitor se carga en 5 constantes de tiempo, o sea, en 5 RC. Entonces nada más multiplicamos 5 por 10 y nos dio 50. Y luego en el número 3 me dicen el tiempo en que el capacitor lleva la mitad de la carga. Y ya sabíamos por fórmulas anteriores que la mitad de la carga se logra en 0.7 RC. Esas son fórmulas que ya conocíamos de antes, que dedujimos. Entonces multiplicamos 0.7 por 10 y nos da 7 segundos. En los datos me dijeron que el voltaje era de 15, la resistencia de 2 megas y el capacitor de 5. Entonces esta parte 1 fue nomás sustituir fórmulas. RC, 5 RC y 0.7 RC. Cuando multiplicamos megas por micros, ya el resultado son segundos. Y luego la parte 2 dice que si conectamos un activador en paralelo con el capacitor, ¿en qué tiempo se va a activar el activador? Si el activador es de 15 voltios, o si es de 20 voltios, o si es de 10 voltios. Entonces, si fuera de 15, pues no hay problema porque el capacitor cuando se cargue, se va a cargar a 15 voltios. ¿Por qué se va a cargar a 15 voltios? Porque el voltaje de la fuente eran 15 voltios. Aquí dice que el voltaje de la fuente es 15 voltios. Entonces, cuando el capacitor se cargue, va a tener 15 voltios. Entonces, si el activador también es de 15, pues se va a activar en 50 segundos. Cuando el capacitor se cargue completamente. ¿Y en qué tiempo se carga completamente? En 50 segundos. Fue lo que le pusimos aquí. Estas son las respuestas. Y luego, si el activador fuera de 20 voltios, nunca se va a activar, porque como la fuente es de 15 voltios, el capacitor a lo máximo que se carga es a 15 voltios. Y como el activador es de 20, pues el capacitor nunca va a alcanzar a activarlo. Nunca va a alcanzar a activarlo. Entonces, por eso le pusimos que nunca se va a activar. Pero aquí en el número 3, sí nos vamos a meter en problemas, porque el activador es de 10 voltios. Entonces, cuando el capacitor se empieza a cargar, pues tiene 0 voltios. Y luego tiene 1 voltio, y luego 2, y luego 3, y luego 4. Entonces, cuando llegue a 10 voltios, ¿cuánto tiempo habrá pasado?
No lo sabemos. Sí sabemos que cuando van 50 segundos tiene 15 voltios y que cuando van 7 segundos tiene la mitad de los 15, o sea, 7.5. Pero ¿cuánto tiempo habrá pasado cuando él lleve 10 voltios? No tenemos una fórmula para eso. Entonces la vamos a deducir. Con esta fórmula que vamos a deducir nos va a permitir conocer el tiempo para cualquier voltaje. O sea que si nos preguntan, ¿en qué tiempo el capacitor lleva 2 voltios? ¿En qué tiempo lleva 6 voltios? ¿En qué tiempo lleva 7 voltios? Vamos a ver cómo deducimos esta fórmula. Una fórmula que nos diga siempre el tiempo de cualquier voltaje del capacitor. Como ya hemos practicado despejes, pues se nos va a hacer fácil. Voltaje en el capacitor es igual, la fórmula de voltaje en el capacitor es V más V E a la menos T RC. Esta es la fórmula en el capacitor. Voltaje es igual la fórmula de voltaje en el capacitor. Voltaje en el capacitor es igual a V más V E a la menos TRC. ¿Sí se ve bien ahí la fórmula? Vamos a despejar el tiempo. Este V es el voltaje total. Esta R y C son los valores que ya conocemos. Voltaje en el capacitor es el que me dan. O sea que en este caso serían 10 voltios. ¿En qué tiempo el capacitor lleva 10 voltios? Vamos a despejar T de aquí. Esta B que está sumando la pasamos restando. Aquí no era más. Aquí es menos. BC es igual a B menos B E a la menos TRC. Cuando el tiempo es igual a 0, ya sabemos que el capacitor tiene 0 voltios. Lo podemos checar aquí. Cuando el tiempo es 0, me queda E a la 0. E a la 0 es 1, que lo multiplica por B. Entonces me queda B menos B, 0. Entonces el voltaje del capacitor es 0 para el tiempo 0. Eso ya lo sabíamos. También, si el tiempo vale 5 RC, el RC se elimina con esta RC, entonces me quedaría E a la menos 5. Ya hicimos la operación el lunes y nos quedaba que el voltaje del capacitor ya era B. Pero no tenemos una fórmula para cualquier voltaje en el capacitor. Entonces mandamos para acá y me queda que BC menos B es igual a menos B E a la menos T RC. Pasó restando. Y luego que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda BC menos B entre menos B igual a E a la menos T RC. Pasó restando, pasó multiplicando. Me queda nada más la E. Como aquí tengo un menos abajo y aquí tengo más y menos, entonces le cambio los signos a los dos lados y me queda que es B menos BC sobre B. En vez de que diga BC menos B, le pongo B menos BC sobre B y le quito los signos negativos para no tener un negativo aquí abajo. Si alguien está hablando, preguntando algo, no se escuchó, ¿verdad? No sé. Hagan de cuenta que multiplicamos por menos arriba y por menos abajo, me queda así. Y luego aquí, esto es igual a E a la menos T RC. Entonces, ¿cómo despejamos la T de aquí? ¿Cómo la despejaremos? ¿Cómo quito la E? Con logaritmo. Logaritmo. Entonces decimos,
Logaritmo de los dos lados. Logaritmo natural de B menos BC sobre B es igual al logaritmo natural de E a la menos T RC. Logaritmo de aquí, logaritmo de aquí. Elimino la E. Entonces simplemente me queda logaritmo de B menos BC sobre B igual, voy a ponerlo aquí, igual a menos TRC. Igual a menos T sobre RC. Y ya de aquí, pues es muy fácil que esta RC que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Y este negativo, pues también lo ponemos de este lado. Entonces ya encontramos una fórmula para el tiempo, para calcular cualquier valor en segundos cuando tengamos un cierto voltaje en el capacitor. Ahorita repetimos así en forma de resumen todo lo que hemos hecho en este ejercicio. Por lo pronto, nuestra fórmula para el tiempo, esto pasa multiplicando y acá negativo, es menos RC, y esta fórmula es para que la tengamos por ahí, no tenemos que estarla despejando cada vez. Sería que el tiempo es igual a menos RC logaritmo natural de el voltaje menos el voltaje en el capacitor entre el voltaje. Es esta que está aquí. El tiempo es igual a menos RC logaritmo de B menos BC entre B. Con esta fórmula podremos conocer cualquier tiempo para cualquier voltaje. Cualquier tiempo para cualquier voltaje. Para que la tengan por allí escrita. Este fue el procedimiento y luego le seguimos por aquí y llegamos acá. Y esta fórmula es la que nos interesa. Cópienlo para borrarlo todo. Porque voy a borrarlo para hacer ese inciso. Partimos de la fórmula de voltaje en el capacitor. Esta era la fórmula que ya la conocíamos de antes y queríamos despejar la T. Que la T estaba como exponente. Vamos a repetir lo que habíamos hecho antes. Teníamos un circuito donde el voltaje total eran 15, la resistencia eran 2 megas y el capacitor era de 5. Entonces, cuando el interruptor se cierra, me piden la constante de tiempo. Pues la constante de tiempo es R por C. Multiplico 2 por 5 y me da 10 segundos. Megas por micros da segundos. Y luego me dicen, ¿en qué tiempo se carga el capacitor? Pues se carga en 5 RC. 5 por 10 me da 50. Y luego me preguntan, ¿en qué tiempo el capacitor lleva la mitad de la carga? Esa fórmula la encontramos también la semana pasada. Y es en un tiempo 0.7 RC. O sea que multiplicamos 0.7 por 10 y ya nos da 7 segundos. Cuando pasan 7 segundos, el capacitor ya lleva 7.5 voltios. O sea, la mitad de los 15. Y en 50 segundos ya lleva los 15. Y en el tiempo igual a 0, pues lleva 0. Y para sacar todos los voltajes, pues usamos esta fórmula, esta que está aquí. Esa es la fórmula del voltaje en el capacitor. Y luego sí.
Pero ¿por qué en el número 1 multiplicó 2? 2 es el valor de la resistencia. La resistencia vale 2 megaohms, 2 megaohms. Y el capacitor vale 5 microfaradios. Entonces, en Pero mega, entonces, cuando multiplica los mega esos con los micros, se hacen segundos. sí, cuando multiplicamos megas por micros, ya da segundos. Porque el mega son 10 a la 6 y el micro son 10 a la menos 6. Entonces, 10 a la 6 por 10 a la menos 6 queda 10 a la 0 y 10 a la 0 es 1. O sea, queda la unidad. Sí, queda la unidad. O sea que siempre que multiplique megas por micros, ya me da segundos. No hay necesidad de usar los exponenciales. A menos que me dijeran kiloohms o que me dijeran nanofaradios. Pero megas por micros da segundos. Y son las unidades más usadas. O sea, en resistencias con capacitores usamos megas. Y en capacitores usamos microfaradios. Pero la fórmula es que usted multiplique lo que vale la resistencia por lo que vale el capacitor. Ok, profe. Sí. Gracias. Sí. Y luego la parte 2 dice, vamos a conectar un activador de un sensor en paralelo. Eso del activador de un sensor es que vamos a ponerle un circuito que active algo, una alarma, un motor, lo que ustedes quieran, en un tiempo determinado. Cierro el interruptor y después de un tiempo se activa el sensor. Entonces, lo que me están dando de condiciones son 3, que el activador es de 15 voltios, que el activador es de 20 y que el activador es de 10. Vamos a ver los 3 casos. Si el activador fuera de 15 voltios, se va a activar en 50 segundos, porque ya sabemos que el capacitor en este circuito llega a su carga total en 50 segundos. Y como la fuente era de 15, entonces cuando el capacitor se cargue, pues va a tener 15. Es cuando se activaría el activador. Por eso le pusimos aquí 50 segundos. Y luego en el inciso 2 me dicen que en qué tiempo se va a activar el activador. Si es de 20 voltios. Y la respuesta es que nunca se va a activar. Nunca se va a activar. ¿Por qué nunca se va a activar? Ahorita lo que lo explicamos dijimos por qué, pero ahora que estamos dándole un repasito a lo que ya hemos explicado, ¿por qué creen que le pusimos que nunca se va a activar si el activador es de 20 voltios? No preguntamos una pregunta absoluta, sino una opinión. ¿Por qué creen que nunca se va a activar? Nunca se va a activar porque el activador en el inciso 2 es de 20 voltios y el capacitor nada más se va a activar, nada más se va a cargar hasta 15 voltios. Ya que la fuente es de 15 voltios, aquí está, cuando el capacitor se cargue, a lo más que va a tener van a ser 15 voltios. O sea que por eso nunca va a llegar a 20. Se necesitaría una fuente más grande. Entonces en el inciso 2, la respuesta es nunca se va a activar porque el capacitor, cuando mucho, se carga con 15 voltios. Pero en el inciso 3 nos atoramos. Ahí nos encontramos una gran piedra con la que no podíamos avanzar hasta ahora que encontramos esta fórmula. Vamos a checarla, a ver si está bien, a ver si no nos equivocamos al calcularla. Vamos a ver. El capacitor, cuando van 0 segundos, tiene 0 voltios. Cuando van 7 segundos, ya lleva 7.5 voltios, o sea, la mitad de la carga. Y cuando van 50 segundos, ya lleva 15 voltios. La pregunta es, ¿en qué tiempo llevará 10 voltios? Que es lo que me están preguntando aquí. Cuando lleve 10 voltios, el activador se va a activar. Entonces, para eso encontramos esta fórmula. Esa fórmula que acabamos de deducir es para encontrar el tiempo de cualquier voltaje.
Entonces vamos a ver en qué tiempo el capacitor llega a 10 voltios. Sabemos que debe de ser un tiempo que ande entre los 7 y los 50 segundos. Entre los 7 y los 50. Porque a los 7 lleva 7.5 voltios. Lleva 7.5 voltios. Y a los, o sea, la mitad. Y a los 50 ya lleva los 15 voltios. ¿Cuándo llevará 10? Vamos a ver. Debe de ser un tiempo que ande entre 7 y 50 segundos. Entonces, el tiempo, la fórmula, el tiempo que dedujimos es menos RC, logaritmo natural, B menos BC sobre B, cerramos. Entonces, el tiempo es igual a menos RC. Ya sabemos que RC vale 10. Ya ni para qué lo calculemos. Fíjense que este RC lo usamos en todas las fórmulas, pero por eso hay que calcularla desde el principio. Nos dio 10. Y luego logaritmo natural. Y luego el B vale 15. Me están diciendo que 10, que cuando lleve 10, ¿qué va a pasar? Y luego el B vale 15. Entonces me queda que es 15 menos 10, 5 entre 15. Sería menos 10 logaritmo de 5 quinceavos. A ver, ¿cuánto nos da? Este 10.98. Lo que esperábamos, ¿verdad? Un valor cerca de 7, porque a los 7 ya llevaba 7,5. Pasa un tiempecito y ya nos da un valor un poquito más de 7. Entonces nos da 10.98, ¿sí? Vamos a ponerle 11 segundos. Vamos a ponerle que es 11 segundos. Esa era la respuesta. ¿En cuánto tiempo se va a activar el activador? En 11 segundos. En este tiempo vamos a llegar a los 10 voltios. Y si me dijeran, ¿en qué tiempo llega el voltio? Al 2 voltios, al 3 voltios, ya nomás vamos a sustituir aquí, porque ya tenemos esta fórmula. Entonces, aquí en el 10, ¿en qué tiempo llega a 10 voltios? Llega en 11 segundos. Esta era la respuesta. Y esto eran las dos partes más laboriosas. Ya nos vamos a desconectar, pero nos volvemos a conectar ahorita. Al cabo ya vamos a terminar. ¿Alguna pregunta aquí de esta parte 2? ¿O por qué le pusimos aquí 11 segundos? Pues esos 11 segundos los encontramos sustituyendo en esta fórmula el voltaje del capacitor de 10 voltios. Y luego en la parte 3 me dice que dibuje un bosquejo de la gráfica de voltajes, otra vez como el lunes. Pero como ya tenemos mucha información, ya no necesitamos tabular como lo hicimos la otra vez. Ya tenemos muchos tiempos. Entonces miren ahora cómo vamos a hacer la gráfica. Como me dicen bosquejo, no tiene que ser una gráfica muy exacta, si simplemente nomás un bosquejo. Entonces, miren cómo lo haríamos. Ya saben, ahorita nos volvemos a conectar. Dibujamos el eje horizontal. Como son 50 segundos, pues ponemos 10, 20, 30, 40, 50. 50 segundos, 40, 30, 20, 10, 50, 40, 30
20 y 10. Y luego son 15 voltios. 5, 10, 15 voltios. Vamos a graficar la del capacitor. En el tiempo 0 lleva 0. Y luego en 7 segundos, lleva 7 y medio. Ya lo sabemos. Aquí eran 7 y medio. Aquí está. Y luego en 11 segundos lleva 10. Entonces aquí está el otro. En 11 segundos lleva 10. Y en 50 segundos ya lleva los 15. Aquí está. Entonces, pues nomás nos queda así. Nos queda esta gráfica así. Y después de los 50 ya se mantiene en 15. Quedaría así. Esta es la gráfica del capacitor. Y luego en la resistencia, pues ya sabemos que el voltaje es igual a voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor. Como en el capacitor aquí tenemos 0, en la resistencia tenemos 15. Aquí estamos. Y luego, cuando tenemos 6 en el capacitor, también tenemos 6 en la resistencia. Me queda aquí mismo. Y en el segundo 11 tenemos 10 voltios en el capacitor. Por lo tanto, en la resistencia tenemos 5. Siempre nos debe dar la suma 15. Y cuando aquí tenga los 15, pues aquí sería 0. Entonces, el voltaje en la resistencia sería así. Y a partir de los 50, pues ya tiene 0. Entonces me queda así la gráfica. Así me queda el bosquejo. La hice muy rápido. Sí se comprendió. Es que ya teníamos varios valores. Ya sabemos que en 0 va 0. Que en 7 segundos ya teníamos la mitad. Que en 11 segundos llevábamos 10 voltios. Y que en 50 pues llegamos a los 15. Y después de los 50 se mantienen los 15. ¿Cómo se le llama a este estado? A este estado, ¿cómo se le llama? No me lo preguntan, pero yo se los pregunto ahora a ustedes. Se le llama estado transitorio. Cuando el capacitor se está cargando, se le llama estado transitorio. Y cuando el capacitor está cargado, se llama estado estable. Aquí le ponemos estable. Entonces, así nos queda nuestra gráfica del capacitor y así nos queda nuestra gráfica de la resistencia. Siempre el voltaje total debe de ser la suma de los dos voltajes, porque es un circuito que está en serie. Ahora nos dejó el Zoom todo el tiempo. Ahora no nos contó el tiempo el Zoom. A ver si esta clase sí se grabó. Es que sí se están grabando, pero no se pueden. No, o sea, cuando las quiero convertir, me marca un error. Cuando las quiero convertir el archivo a video, me marca un error. Entonces, hagan de cuenta que este iba a ser el examen de hoy y que ahora va a ser el examen final para que estudien este archivo. Ahorita se los mando ya resuelto, lo que le estuvimos escribiendo ahorita. Por favor, profe. Y ojalá y se haya grabado para mandarles también la liga. ¿Alguna pregunta de alguna de las partes? Eran 3 partes. Y ya con esto ya vimos completamente cómo es un circuito capacitivo. Del circuito inductivo explicamos las fórmulas, pero no hicimos problemas del circuito inductivo. Pero el semestre que entra van a llevar una materia que se llama máquinas eléctricas. Entonces todo el semestre van a ser puros circuitos inductivos. Van a llevar pura inductancia en esa materia. Entonces, si no hay preguntas, pues aquí le dejamos. Chequen las calificaciones, pues hice exactamente como quedamos, el promedio de los dos parciales. Ya llegó el rol de los finales, pero no lo he visto. ¿Cuándo tocó esta materia? ¿Sí sabe? Yo no sé, profe. Nosotros todavía no nos dicen, profe. A mí ya me llegó, ahí lo checo, a ver si ayer me llegó el de ustedes y les digo cuándo va a ser. Sería un examen como esta
como este archivo. Uno muy similar a este archivo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre alguna parte? La parte 1, la parte 2 o la parte 3. La parte 3 era este bosquejo. Es nada más que tengamos idea de que el capacitor se carga de manera exponencial y que la resistencia va perdiendo voltaje también de manera exponencial. No decimos que se va descargando, porque la resistencia no se va descargando, sino que como el capacitor se va cargando, pues le va quitando voltios a la resistencia. Y ya después de que pasaron 50 segundos, ya si medimos el voltaje en el capacitor con un voltímetro, siempre estaríamos midiendo 15 voltios. Estos 15 voltios. Pues aquí le dejamos. Todavía nos vemos en el examen final. Espero que ya hayan terminado los exámenes también, porque aparte de las clases por línea que son muy pesadas, pues también los exámenes son pesados. Ahorita les digo cuándo es el examen final y en ese día nos vemos. Si alguien quiere estudiar, me avisa para conectarnos. Ahí me avisa por WhatsApp y nos conectamos por Zoom. Si alguien tiene dudas o quiere darle un repaso a alguno de los temas. Gracias, profe. Entonces, nos vemos. Que estén muy bien. Igual. Bye. Sí, Gracias, hasta luego. profe. Sí, hasta luego. Profe, nos manda este archivo que hicimos, por Sí, favor. ahí se los mando ahorita luego. Ok, muchas Vale. gracias, profe. Ándale, sí, de nada. Nos vemos. Profe, Sí, quería hacerle una pregunta rápida. sí, ¿no? ¿Qué tiene? Dígame. Ya ve que a usted le dio COVID y todo eso, ¿va? Sí, Que yo le mandé había cambiado el examen el miércoles, sí. que le mandé todo por correo. Nunca supe en qué quedó eso. ¿Y nunca vio la calificación? Es que no tengo cómo verla, nunca. Es Carlos Muñoz. Sí, Entonces, ahorita mándeme un mensaje al WhatsApp y le digo y le mando sus calificaciones, cómo quedaron. ok. Ahí está el Ok. teléfono. Sí, Ahí está, y ahí le digo las 3 calificaciones, cómo las tiene. ok, sale, profe. Vale, sí, ¿A dónde subió la calificación de tercer parcial? a la plataforma. De autoservicio. Ah, ok, gracias. Ándele, sí. También si quieren saber su calificación, pues me la piden. De los 3 parciales, cómo quedaron. Ah, muy bien. Gracias, profe. Ándele, sí. Ujú. Bye. Sí, Bonito hasta día. luego. Igualmente, bonito día y bendiciones.